Darío Bravo, te damos el paso. Darío es abogado de profesión y aparte, Darío, por si fuera poco, es máster en paleontología. Darío nos va a presentar su ponencia que se llama Historia de los huesos, una breve introducción a los estudios de paleopatologías en dinosaurios. Darío, ahora sí, te dejamos adelante con todos los participantes de este congreso de paleontología para niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, un saludo a todos los niños, los participantes, niños, niñas y adolescentes. Y les quiero hablar de las paleopatologías. Bueno, antes que todo, de entrar a mi exposición, a ver cómo lo cambio. Ahí está. Antes de pasar al tema, me gustaría primeramente dar gracias a los organizadores de este congreso, que son el Parra Explora Tarapacá, de la Universidad de Tarapacá, y bueno, que dentro de todo su programa de difusión de ciencia siempre dan cabida a la paleontología, y eso se agradece bastante. De igual forma, otro de los organizadores, que es el Museo Regional de Iquique, quienes siempre participan y están entusiastas de divulgar temas de paleontología y se han convertido en un agente importante de divulgación científica. Entonces, pasando al tema propiamente tal, les quiero hablar de las paleopatologías. ¿Y qué es las paleopatologías y para qué se estudian? Básicamente les quiero contar cómo era la vida de los dinosaurios. No es que yo sea tan viejo todavía como para ser un dinosaurio, pero les quiero contar cómo a través del estudio de sus huesos podemos inferir cómo era la vida de estos animales. ¿Ya? Les quiero contar algo. Cuando recibí la invitación para este congreso, se me ocurrió el nombre de inmediato, basado en lo que era la paleopatología, y se me ocurrió el nombre de Historia de los Huesos. O sea, esto no es algo que los huesos nos van a contar sus problemas, o algo como esto, en donde podamos compartir y nos van a contar todas sus penurias los huesos. Se hace de una forma distinta. Pero después pensé que Historia de los Huesos también da para otras ramas de estudio de la paleontología. Y entonces se me ocurrió hacer una suerte de saga dentro de lo que es el estudio de la paleontología, todo lo referido a lo que se puede inferir de acuerdo a los huesos. Y con esto podemos llegar a saber cómo era la vida de estos dinosaurios. Principalmente, el ámbito de estudio de la paleopatología es bastante amplio, pero me quiero basar en especímenes que ustedes, los participantes de este congreso, puedan conocer, a través de especies de animales que pueden conocer, o animales específicos, como por ejemplo este tiranosaurio que se llama Su. Tal vez más de alguno de los participantes conoce quién es Su, o a este que tal vez lo han visto en algún documental. Ambos animales tienen paleopatología, y al final de mi ponencia sabrán distinguir cuáles son las patologías que estos animales pueden tener. Entonces, como les comenté, el título Historia de los Huesos no da solamente, no podría solamente abarcar solo lo que habla de paleopatología, que es lo que me referiré ahora, sino que también abarca otras ramas de la gran ciencia que es la paleontología, como por ejemplo la paleohistología. ¿Qué es lo que nos dice la paleohistología? Que a través de los huesos podemos ver el desarrollo ontogenético de los dinosaurios. ¿Qué significa esto? Cómo se iban desarrollando a través de su vida, desde que eran pequeños hasta que eran ancianos y fallecían. Esto lo podemos inferir a través del estudio de los huesos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es tomar su precioso fósil y cortarlo. Y de esto, como lo podemos ver ahí en la imagen, se sacan láminas delgadas de hueso que, si ustedes pueden verse, incluso pueden ser translúcidas, y a través de esto se puede inferir cómo era la vida de los dinosaurios a través del estudio
del crecimiento óseo. ¿Ya? No sé si ustedes han visto alguna vez un árbol, cuando lo cortan, tiene anillos de crecimiento. Tiene anillos dentro de los árboles, de hecho uno puede ver en las maderas, tiene ciertos estos anillos, y estos van demostrando el ámbito de crecimiento de la planta, y también esto se puede ver reflejado en los huesos. Entonces, a través de esto podemos ver la etapa de crecimiento de un animal, y al igual que se hace con los árboles, se van contando los anillos de crecimiento, y con esto se puede inferir la edad de los dinosaurios. Otra rama que podrías llevar el nombre de historia de los huesos podría significar todo el proceso a través de los cuales, desde que el animal está vivo hasta que se cubre totalmente el sedimento, llega hasta nosotros a través de un fósil. Este proceso se llama tafonomía, que es una rama especial de la paleontología que estudia todo este proceso a través del cual el animal eh, se entierra y se termina convirtiendo en fósil y llega a nuestros días. Aquí podemos ver ciertas deformaciones. No sé si se puede ver el cursor ¿Se puede ver el cursor? ¿Lo pueden ver? Sí, se ve el cursor. Sí, ya, perfecto. Disculpe. Bueno, dentro de la tafonomía, como ustedes comprenderán, un animal cuando fallece se va cubriendo de sedimento y capas y capas y capas de tierra, y estas capas de tierra tienen un peso y generan una presión constante respecto del fósil, del hueso del animal. Entonces esto puede generar deformaciones, como las podemos ver acá. Un hueso que debería ser algo como esto, termina en algo como esto, así de aplastado, o algo como esto, y esto no es una paleopatología, entonces hay que saber distinguir, pero les voy a enseñar cómo se puede distinguir una de otra. Un caso típico, un caso bastante nuevo o conocido también de lo que es este aplastamiento por sedimento, lo podemos ver en un animal conocido, este sí yo creo que lo conocen, el Carnotauro. Carnotauro, cuando se descubrió, aquí pueden ver una vista superior respecto al cráneo, y pueden ver que es bastante delgado. Y esto es no porque el animal tuviese un cráneo así de delgado, sino que por la presión del sedimento que lo fue dejando de esa forma. Entonces, a través de una descomprensión y a través de una reconstrucción paleoartística se puede llegar a la forma específica del animal, que era un poco más gruesa, como la podemos ver acá abajo. También la historia de los huesos nos puede indicar cuáles eran las relaciones de parentesco que tenían los dinosaurios. Y también nos puede llevar a pensar en la historia de los descubridores de los dinosaurios, lo cual es siempre bastante motivante para los niños. Pero en sí, entonces, ¿qué es la paleopatología? Es la ciencia que estudia las huellas dejadas por enfermedades en los seres vivos. ¿Ya? Entonces esto se hace mediante el estudio de sus fósiles, de los restos fósiles o momificados. Y aquí hay que hacer de inmediato un alcance en cuanto a que la paleopatología, como les indiqué, lo que hace estudia las enfermedades del pasado, pero el pasado es un término demasiado amplio. Entonces hay determinadas personas que distinguen arqueopatología de paleopatología. La arqueopatología referida al estudio de los seres humanos, y la paleopatología se referiría al estudio de los animales prehistóricos. Por eso habría que distinguir y sacar dentro de lo que es paleopatología descubrimientos como este, que es el de Opsi, que es una momia de un ser humano de hace 5.000 años atrás, que se descubrió en septiembre del año 1991, cerca de los Alpes austríacos. Tampoco debería abarcar dentro de la paleopatología, sino que sería arqueopatología todas las enfermedades respecto que se encuentran en los fósiles humanos. Y situaciones como esta, que no sé si se puede ver acá esta circunferencia que hay aquí, esto de acá es un tumor fosilizado.
¿ya? Este es la misma imagen. Este es un teratoma. Es básicamente un tumor ovárico que se encontró en los restos de una mujer de la época de los romanos, ¿ya? Esto generalmente se hace por embriones que se enquistan toman forma de distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí podemos ver dientes. Entonces, de aquí tenemos que enfocarnos ahora en saber qué no es una paleopatología para no confundirnos. Por ejemplo, no es una paleopatología heridas o roturas de los fósiles que se puedan ver por el proceso mismo de fosilización, como esto que tenemos acá. Aquí podemos ver una rotura dentro del fósil que sigue la línea del mismo sedimento en el que se encuentra. Esto no sería una paleopatología. Tampoco sería una paleopatología las deformaciones que se producen durante el proceso de fosilización, como estas. No sé si alguna vez han visto los cráneos de tiranosaurio, hay algunos que son así de aplastados. Este creo que es su. Mira, aquí lo pueden ver que es bastante aplastado. No es porque el animal fuese así o estuviese así deformado el cráneo, sino que era el sedimento en el que se fosilizó, que era tan pesado que fue moldeando y deformando el fósil. Esto se llama la diagénesis. Tampoco será una paleopatología la exostosis. ¿Y qué es la exostosis? Es el desarrollo acelerado de huesos. Un crecimiento anómalo de huesos que generalmente se asocia también con cartílagos, como esto que podemos ver acá. Y esto también, como pueden ver en el gráfico, se puede dar en dinosaurios. No sé si han visto alguna vez las patas de las palomas en las plazas, que generalmente le faltan dedos a las palomas, tienen como bien unos callos bien feos en los dedos. Generalmente se puede dar por esto, por esos tosis. Son desarrollos de hueso que al final puede terminar incluso en amputación, como podemos ver aquí en el punto 4 de la gráfica. Y por tanto tampoco sería paleopatología en situaciones ya de ficción, como por ejemplo este Triceratops de Jurassic Park que se enfermó por comer lilas de Persia, o la bala que le llegó a Blue en Fallen Kingdom. Entonces, aquí niños nos tenemos que preguntar, si ya hemos visto tantas cosas que no son paleopatologías, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es una paleopatología, cierto? Una paleopatología, diremos que son situaciones o restos de artritis, tumores, infección parasitaria, heridas, infecciones o amputaciones. Ahora bien, ¿todas? No, solamente aquellas que producen un cambio estructural en algún tejido orgánico y que se pueda percibir a través de los restos fósiles. ¿Y cuáles son estas? Bueno, aquí les tengo que señalar que hay una forma, la forma más fácil de saber si hay o no una patología, una paleopatología, es por la forma del fósil. Aquí abajo, si pueden ver mi cursor, ambos son el mismo hueso, pero si se fijan no son iguales los huesos. Uno tiene, el de aquí arriba tiene más deformaciones porque ha sufrido alguna fractura o algo como eso, y esto ha generado callo óseo. Miren, esta es la misma parte del fósil, pero aquí es mucho más delgada y aquí es mucho más gruesa. Y esto no sé si alguna vez alguno de ustedes se ha fracturado algún hueso, pero el hueso después genera un callo óseo cuando se funde. Y a través de eso, de descubrir cuando existen estas callosidades óseas, podemos ver si es o no una paleopatología. Aquí podemos ver en términos bastante sencillos cuál es el proceso en el cual se cura un hueso. Uno cuando se quiebra un hueso, primero el tejido de la médula rodea todo esto, se produce una inflamación, luego se genera una cobertura de fibrocartílago, y luego se produce una osificación y generalmente una remodelación. Y nosotros viendo los resultados de esta remodelación a través de los callos óseos, podemos ver si eso no es una paleopatología. Y
Entonces, ahora les quiero mostrar situaciones de paleopatología que podemos encontrar en los dinosaurios, por ejemplo, esta situación de artritis en un apatosaurio. Si aquí se pueden dar cuenta, estas son dos vértebras que se encuentran fusionadas. Y esto es producto de una infección. Esto puede haber sido por una bacteria o un estreptococo que causó una inflamación entre las vértebras y finalmente esta inflamación se osificó y generó que se convirtieran en una sola vértebra. Y aquí tenemos al animal que habría sufrido esta artritis, un apatosaurio. Otra situación es la osteomielitis. ¿Qué es la osteomielitis? Es una infección que sufren los huesos. Esta puede ser una infección súbita o de larga data que se da en los huesos o en la médula ósea, producida por bacterias o hongos. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Se va comiendo el hueso. Y esto fue bastante llamativo hace algunos años porque se descubrió un dinosaurio, un titanosaurio, estos de cuello largo, que habría tenido una de estas osteomielitis bastante aguda y habría generado que este animal pareciese un zombie. Así se vendió dentro de la publicación para darlo a conocer. Un dinosaurio que parecía zombie, no como que este creo que es de la serie Primeval o Primal, no sé si la han visto alguna vez, pero así habría sido este animal en la vida real. Igual se ve bastante mal en cuanto a su semblante el animal. Podemos ver que la pata, no sé si se puede ver aquí, que es la misma ampliación de acá, aquí se ve la osteomielitis. Y se descubrió que tendría al menos una infección por 3 bacterias sanguíneas. Y así sería la cara de este animal, con brotes de pus y todo. No sería muy agradable a la vista. Otro caso de osteomielitis también se dio en un animal cercano a este es un lufengosaurio. Son mal conocidos como prosaurópodos. En sí, prosaurópodo no existe, deberíamos hablar de sauropodomorfos basales. Y este animal también se encontró con una osteomielitis y ahí podemos ver los efectos de la osteomielitis en el hueso, que se fue comiendo el hueso. Otro caso de paleopatología bastante común se da en tiranosaurios. Por ejemplo, en este fósil de tiranosaurios, a través de las triconomas gallinae, que son un tipo de infección que les puede dar a las aves actualmente, incluso a las palomas les puede dar, son, son parásitos protozoarios que se les da, que afectan principalmente en el área de la mandíbula y en el buche de los animales. Y en este caso, le dio este tiranosaurio es bastante conocido, se llama Su, y hasta se descubrió básicamente por el año 1993 y era de uno de los tiranosaurios más completos. Y aquí podemos ver cómo son estas triconomas gallinae. Y esta enfermedad que tenían los tiranosaurios, que ahora también pueden tener las palomas, también les puede dar al ser humano. Así que para que se cuiden de este asunto que es bastante desagradable la imagen. Y ahí tenemos una reconstrucción de el tiranosaurio al cual habría tenido esta infección. Otra situación de paleopatología que también podemos ver aquí en un tiranosaurio es la amputación. Y en este caso, si bien es cierto, podemos ver que el esqueleto está todo completo, vemos de inmediato que hay una parte importante que le falta, que es la cola. ¿Ya? Y esta cola no le falta porque se perdió el resto de la cola durante el proceso de fosilización o no se encontró cuando se halló el dinosaurio, sino que se la arrancaron cuando estaba vivo este animal. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque en la punta de la cola tiene restos de sanación, de este callo óseo que se estaba formando para efecto de sanar el hueso. Podemos verlo en la punta de la cola. Imagínense, un tiranosaurio normalmente tenía una cola de unos 6 metros de largo, y este animal le arrancaron 4,5 metros de cola.
Por lo tanto, ese muñón que le queda allí de colita mide 1,5 metros, para que calculen de igual forma lo grande que era el animal. Este animal se encuentra en el museo en Houston y se llama el White-Rex. Otro caso también en tiranosauridos, por ejemplo en este gorgosaurio, podemos ver el desarrollo de un callo óseo en la articulación en el escápulo coracoide, que básicamente sería la articulación nuestra del hombro, pero nos damos cuenta de inmediato que hay una masa un poco rara acá, y esto es producto tal vez de una fractura, y esta masa lo que hizo este callo estaba consolidando todas las partes que estaban fracturadas. Además, encontramos aquí una fractura en la cola, la cual hizo que ambas vértebras se fusionaran, igual como en el caso de la artritis del apatosaurio, y este es un hueso de la pata, ¿ya? Aquí podemos ver que la tibia se ve bastante bien, pero el peroné se ve raro, de hecho lo pueden ver ahí todo doblado, y esto se produjo en la vida del animal, y de hecho esto generó una fractura abierta, y lo más probable es que esta parte del hueso hubiera estado afuera, tenía ese hueso salido de la pata, lo cual le tiene que haber generado bastante dolor a este animal. Otro caso bastante conocido que tal vez alguno de los participantes de este congreso pueda conocer, es el caso del Big Al, que es un dinosaurio que se encontró el año, eh, creo que fue por los 95, y el año 2001 tuvo un programa especial en la serie de documentales Caminando con Dinosaurios. Aquí lo podemos ver. Ya, este animal cuando se descubrió se encontraron tuvo una vida bastante difícil el animal, tuvo costillas rotas, infecciones en el dedo medio de la pata, lo cual finalmente generó su muerte, y además de 17 paleopatologías agregadas. ¿Ya? Pero no solamente se ha descubierto este alosaurio, sino que también se descubrió el año 1996, pero recién salieron los estudios del año 2015, otro alosaurio que tenía bastantes patologías. Y en un ejercicio de originalidad paleontológica le pusieron Big Al 2, o sea, el gran Al 2. Y a lo mejor lo han visto por este documental del Discovery, creo que hizo este documental respecto a un alosaurio en el que se notaba una paleopatología bastante obvia, que es en la mandíbula, le habrían quebrado la mandíbula cuando era pequeño. Y como dato curioso, si bien es cierto, la especie que sale en el documental sería un Allosaurus europeus, pero se basa en un Allosaurus fragilis que se descubrió el año 1883. Esto es el resto de la mandíbula, pero está tan deteriorada que no se pudo saber hasta años después que era de un alosaurio. Pero no solamente los dinosaurios carnívoros tenían paleopatología, sino que también los dinosaurios herbívoros, y en este caso este paleontólogo se llama Darren Tanks, ha hecho estudios respecto a dos tipos de dinosaurios, los paquirrinosaurios, que tal vez conozcan por la película Caminando entre dinosaurios, o el Patch, y centrosaurios. ¿Y qué es lo que pudo determinar? Básicamente estos son animales que iban en manadas. Y pese a ir en manada, en donde uno podría decir es más probable que tuviesen fracturas, logró determinar que dentro de los 30.000 fósiles de paquirrinosaurios y centrosaurios que estudió, habría una frecuencia de fracturas solamente de un 0,1%. O sea, eran bastante sanos los dinosaurios pese a todo. Pero como dato aparte, también se han descubierto situación de cáncer en dinosaurios. Por ejemplo, aquí podemos ver uno de estos centrosaurios, no sé si lo pueden ver bien por la imagen. Este es un centrosaurio que tiene un osteosarcoma, aquí lo podemos ver en la pata, en la tibia, en el peroné, perdón. El peroné tiene un osteosarcoma que es un cáncer de hueso bastante agresivo.
Esto genera un crecimiento excesivo dentro de hueso y bastante desorganizado que después va pasando a otras partes del cuerpo, y por lo avanzado que tenía este osteosarcoma, este animal, lo más probable es que yo hubiese hecho metástasis y puede que haya fallecido por esto. Otros de los animales que de verdad son los reyes de las paleopatologías son los dinosaurios picos de pato. Estos tienen generalmente fractura en la cola, infección en los dientes, cáncer de dientes. Aquí podemos ver algunas fracturas de cola. Y también los reptiles marinos, estos no son dinosaurios, son reptiles marinos, en este caso Aristonestes quiriquinensis, que si mal no recuerdo, dentro de los especímenes que se han descubierto acá en Chile, hay dos que tendrían paleopatologías por mordeduras tanto en las aletas como en la cintura pélvica. ¿Ya? Pero bueno, yo siempre a los que participaron en el congreso anterior de paleontología les señalé que la paleontología de vertebrados estudia generalmente tres cosas, las tres U's, que son los huesos, las huellas y los huevos. Ya hemos visto paleopatologías observadas en huesos, ahora veremos muy, muy resumidamente paleopatología observada en huellas. Esto es de... Esto que se ve acá son fotos y al lado son fotogrametrías tomadas en 3D. Y básicamente aquí lo que se pudo percibir es la existencia de una patología, en este caso en la pata izquierda de un animal similar a un iguanodón. Le faltaría un resto de una pata, el resto de un dedo. Y ahí esto se ve en la pata izquierda dentro de las 31 huellas que dejó este animal, que tiene que ser un animal de aproximadamente 11 metros de largo. Se puede ver que las huellas son diferentes. Y esto puede generar estas paleopatologías. Ustedes se pueden preguntar, ¿y cómo puedo saber yo si veo un rastro de huella, una rastrillada de huellas, que hay o no una paleopatología? Una forma bastante sencilla es que si un animal cojea, va a forzar, va a generar más peso en una parte del cuerpo que en la otra. Por lo tanto, deberían haber unas huellas que son más profundas que otras. Por ejemplo, la de arriba se nota que es más profunda que la de abajo. ¿Por qué? Porque la de abajo apoya menos la pata. La pata herida la va a apoyar menos. ¿Ya? Y por último, ya para ir terminando, ya les señalé que hay paleopatología en huesos, se puede ver también la paleopatología en huellas y también se puede ver en los huevos. Se descubrió en Europa huevos de titanosaurios, que son este tipo de dinosaurios saurópodos que tenían una paleopatología bastante especial, que se llama distosia. ¿Ya? Esta distosia, ¿qué es lo que genera? Se generó a través de un estrés que iban teniendo estos animales, estos dinosaurios saurópodos, con otros grupos de dinosaurios que competían por los recursos. Entonces, al haber menos recursos y una situación mayor de estrés, generó que estos animales retuvieran mucho más dentro de sus cuerpos a los huevos. No los ponían cuando tenían, sino que esperaban a situaciones mucho más favorables para poner sus huevos. Pero esto le iba generando un estrés. Entonces, eran dinosaurios que tenían ansiedad. Y aquí podemos ver cómo afectó esto a los huevos. Esto de acá arriba es una cáscara normal de huevo, de dinosaurio. Y la de acá abajo, ustedes pueden ver que es mucho más gruesa, es una cáscara de un huevo paleopatológico con distosia. Esta cáscara se llama multilaminada, porque son muchas láminas de cáscara que se les van generando, y esto hace mucho más difícil que finalmente el animal eclosione. Y este tipo de fósiles específicos se llama Megaloolitus. ¿Bien? Así que con eso doy por concluida mi charla. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya interesado el tema.